Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los llevo a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Sanación para mascotas, limpias, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos. Hago muchísimas cosas. Escríbanlo en mi página. Ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Gracias por compartir mis videos, por los likes, por las muestras de cariño. Ténganme paciencia, no se desesperen. Poco a poco voy contestando todos los mensajes y vamos a ver cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries. Aries, estás en un periodo en donde necesitas cerrar ciclos, necesitas enfocarte en lo que realmente es importante para ti y tienes que tener un plan y un proyecto para este año. No nada más para este año, sino para tu vida y para todo. Pero en este año ten claridad de qué es lo que tú quieres hacer, qué quieres lograr, cómo lo vas a lograr, qué personas quieres que estén contigo en este viaje que vas a iniciar. En este viaje me refiero en este viaje espiritual, porque es importante que hagas limpia de todo lo que está ahí alrededor y también es importante que te limpies, porque te veo que estás completamente bloqueado y estancado. Hay muchas cosas del año pasado que no se han movido, que están ahí pendientes. Aquí te sale el 11. Hay algo que pasó en noviembre o desde noviembre hay cosas que no has cerrado y que traes ahí cargando, que es importante que vayas liberando toda esa energía para que las cosas fluyan. Trabaja mucho con la energía del color azul para que puedas fluir. Conéctate con la energía del mar, del agua. Lo puedes hacer el lunes con la energía de la luna para trabajar cosas profundas, también emocionales, pero también para que empieces a fluir, porque eso es algo que te impide avanzar y que puedas lograr las cosas que tú quieras. Puede ser un muy buen año para ti, un muy buen comienzo de año, pero hay ciertas cosas que necesitas arreglar en tu vida. Trabaja con la energía del gato, que te va a ayudar a transmutar toda esa energía que está estancada. Lo puedes trabajar también en sábado con la energía de Saturno, que te va a ayudar a liberar ataduras, apegos. Si tienes ahí como alguna cosilla con alguien más, a perdonar, a liberar todo lo que está estancado, eso te va a ayudar muchísimo. Ten cuidado con problemas de huesos, de reumas, porque tienes la energía muy estancada ahí. Y los números son 8, 15 y 43. Y ahora veamos con Tauro. Tauro, tienes el poder de lograr las cosas que tú quieres, tienes que atreverte a tomar decisiones diferentes. Trabaja mucho con la energía de la mañana, porque a ti te va mucho mejor, no quiere decir que en la noche te vaya mal, pero te va mucho mejor con la energía del sol. Eres una persona como mucho más solar y necesitas cargarte de esa energía. Trabaja mucho también con la energía del papá, la energía masculina. Necesitas equilibrar eso en tu vida y tratar de probar también cosas diferentes. Atrévete a cosas nuevas, nuevos retos, y hay muchas cosas que se van a mover y muchas cosas que se van a empezar a abrir y verás que puedes lograr muchas de las cosas que tú quieres, pero para eso necesitas tener también claridad de qué es lo que tú quieres en este momento. Vienen dos viajes importantes para ti antes de mayo. Uno de ellos está relacionado con cosas de trabajo, o que vas a ver algo de trabajo, o algo que tiene que ver con papeles o con dinero. Y el otro sí te sale que es algo como de placer, pero también es como para visitar a alguien más. Hay una persona en tu familia que está enferma, que puede caer en cama o puede tener una recaída, es una mujer. Y te marca también que ahorita es muy buen momento para todo lo que quieras iniciar, renovar, todo lo que quieras hacer nuevo. Te sale que puede ser muy buen momento. Conéctate con la energía de Venus, la energía del amor, de la belleza. Trabájalo en viernes, trabájalo con el color rosa o rojo, que te va a ayudar también a tener mucho más dulzura, mejor autoestima y ver las cosas bonitas que hay en la vida. Trata también de acomodar tu casa, limpia la cama, limpia los espejos, porque la energía está muy bloqueada ahí, hay una energía de estancamiento, de soledad, de tristeza. Entonces mueve toda esa energía para que las cosas fluyan. También trabaja con la energía de las aves. También te va a ayudar a que puedas volar, puedas extender tus alas para poder lograr las cosas que realmente son importantes para ti. Y cuidado también con las articulaciones. Y los números son 47, 9 y 32. Géminis, ahorita vienen proyectos importantes para ti. Estas próximas 3 semanas van a ser importantes porque viene como mucho cambio y una de las decisiones que vas a tomar va a ser pieza clave para todo lo que viene durante este año. Hay una persona del pasado que va a volver a buscarte, es alguien que no vale la pena, que nada más te va a quitar el tiempo, o si estás en una relación, puede ser que si iniciaste en esa relación que no vale la pena, que tienes muchos conflictos, es una relación tóxica, nada más te va a quitar tiempo para lo que tú puedas hacer en este momento. Trabaja mucho el poder hablar, el poder expresar las cosas que tú deseas y también aprende a cerrar ciclos e iniciar nuevos ciclos. Tienes como que trabajar la parte de los ciclos y la parte de los apegos. Eso va a ser algo muy importante para ti durante este año, dentro de todas las cosas que tengas que trabajar y aprender.
Y trabaja mucho también con la energía del amor, el amor propio, el amor de familia, de amigos. Abre tu corazón, expande tu corazón para que las cosas empiecen a fluir y tú llénate de ese amor. Pero primero llénate de ese amor propio, aprende a perdonarte y vienen cosas muy buenas para ti. Y trabaja también con la energía de Marte, todo lo que tiene que ver con fuerza, fortaleza, que tengas esas ganas de hacer las cosas, esa motivación para poder lograr las cosas que tú quieras. Y trabaja también con la energía del color rojo para empoderarte y tener esa fuerza para lograr cada una de las cosas que tú deseas. Ten cuidado con problemas de vías respiratorias, alergia, asma. Y trabaja con la energía del perro. También te va a ayudar a ver qué personas son leales de las que tú tienes a tu alrededor y que hagas también limpia de personas. No todas las personas que tienes a tu alrededor realmente valen la pena ni son personas con las que tú vas a estar durante todo este año o durante algunos proyectos que tú tienes en este momento. Y los números son 10, 11 y 54. Cáncer. Cáncer, no pelees, no te enganches. Ahorita vienen todavía muchos conflictos en temas de trabajo, de proyectos. Hay algo relacionado que puede ser como con una herencia, con un departamento, con un bien inmueble, que puede traer algunas complicaciones. O en el lugar donde tú estás, puede ser que sea un lugar donde haya problemas de algún intestado, aunque tú estés rentando y que tengas algún problema y que te tengas que cambiar de casa, porque son problemas relacionados también con bienes inmuebles. Ten cuidado también con una caída, con un esguince y todo lo que tenga que ver con agua, o una caída, a lo mejor porque te resbales, o si vas a la alberca, todo lo que tenga que ver con eso, ten mucho, mucho cuidado. Hay una persona que ya murió de la que no te pudiste despedir, que va a cumplir en estas fechas. Hazle una carta para que te puedas despedir, ahí tengo videos, luego los voy a poner en mi página para que puedas despedirte. Y es importante también que empieces a moverte. Tienes la energía muy estancada y no te estás moviendo, estás quedándote en el mismo lugar. Y hay muchos proyectos que se pueden dar, pero para eso necesitas ver qué es lo que vas a hacer. Necesitas enfocarte y moverte. Hay un tema también ahí pendiente de un coche que te marca que es importante también que lo arregles. Y todo lo que tiene que ver con asuntos legales también empieza a poner todo en orden para que este año sea muy bueno para ti. Ten cuidado con problemas de los oídos y de la cabeza, porque tienes la energía también como muy acumulada ahí, problemas de sinusitis, como todo lo que esté ahí. Y los números son 8, 15 y 32. Leo. Leo, tienes mucha suerte y hay muchas cosas que pueden ser buenas para ti, pero de repente te estás enfocando en lo que no puedes hacer, en lo que no se hizo, en lo que dejaste y en las personas que se fueron de tu vida. Tienes que enfocarte en lo que realmente es importante para ti y en lo que el universo, Dios, como tú le llames, te está dando. Tienes que ver hacia adelante, vienen cosas muy buenas para ti, pero tú tienes también que ver a todos lados, no nada más enfrente es lo único que hay. Deshazte de todo el estrés, de toda esa energía negativa, sobre todo limpia esa energía de esos miedos que tienes ahí del pasado. Debes de volver a recuperar esa fuerza y ese valor para poder lograr las cosas que son importantes para ti. Pide deseos, pídele a tus guías, a tus seres de luz que te ayuden a que se mueva la energía y que se puedan abrir los caminos para todo lo que tú quieras en este momento. Y te marca también que hay un proyecto que tú puedes echar a andar, que puede ser algo muy bueno para ti. Empieza a enfocarte en eso y este año puede ser muy bueno. Te sale que es algo relacionado con ventas. Y ten cuidado también con todo lo que tiene que ver con pérdida de dinero, con inversiones, no prestes dinero. Si ya prestaste dinero, pide que te lo devuelvan porque puede ser que si no, lo pierdas o no te lo devuelvan en el tiempo que tú quieres. Y ten cuidado con problemas del estómago, gastritis, colitis, úlcera, vesícula, bueno, todo lo que está como en esa área. Y los números son 8, 15 y 4. Y ahora veamos con Virgo. Virgo, ten cuidado con traiciones, con enemigos ocultos. Hay muchas personas que están hablando mal de ti. Y si estás en una relación, puede ser que esa persona en la que tú confías por ahí esté saliendo con alguien más o no hayas cerrado el ciclo con alguien más. O puede ser que si tú estás en una relación y estás poniendo el cuerno, pues deberías de hablar claro y decir si quieres seguir ahí o ya no quieres estar. Porque marca muchos temas de traición, de infidelidad en todos los aspectos. En el amor, en la familia, en el trabajo. Pon mucha atención en eso. Ten cuidado también si te quieres comprar una mascota o tienes una mascota porque puede ser que se enferme y si ya tienes una mascota puede ser que se enferme porque su ciclo ya está llegando a su fin. Ten cuidado también ahorita con todo lo que tenga que ver con negocios en donde tengas que invertir dinero o a lo mejor en donde alguien te invite a formar parte de un proyecto porque puede ser bueno,
pero a lo mejor no en este momento. Y si se trata de invertir, puede ser que pierdas tu dinero y que no recuperes ese dinero pronto. Vienen ahorita otras oportunidades para ti de trabajo, de cosas que te van a dejar dinero. El dinero va a empezar a fluir. Puede ser que ahorita lo sientas un poquito lento, pero va a empezar a fluir. No te desesperes, tienes que trabajar la paciencia. Y viene un viaje para ti muy, muy pronto porque es antes de que termine febrero. Y trabaja mucho con la energía de la mariposa porque te va a ayudar a extender tus alas, a transformarte y volar cuando tú quieras y sentirte que estás listo para lograr las cosas que tú quieres en el momento que tú decides. Piensa en esa transformación que necesitas en este momento de tu vida. Trabaja mucho también con la energía de Mercurio, de miércoles, todo lo que tiene que ver con comunicación, con ventas, para que puedas también expresar aquello que tú quieras o si tienes algún negocio puedas expresar ese negocio que tú tienes, llegar a las ventas, llegar a los clientes y poder decir realmente qué es lo que tú quieres en este momento. Todo lo que tenga que ver con expresión, trata de trabajarlo muchísimo. Y ten cuidado también con problemas de rodillas. Y los números son 2, 4 y 14. Libra. No te preocupes, ahorita las cosas van a empezar a fluir. Estás ahorita entre una encrucijada de varias cosas, pero las cosas van a empezar a fluir, las cosas van a empezar a encontrar su rumbo. No te desesperes, te ha tocado trabajar la paciencia, hay muchas cosas que han estado lentas, pero las cosas van a empezar a fluir. A partir del día 22, aquí te sale que va a ser un buen momento para ti porque las cosas se van a empezar a destrabar, cosas que estaban ahí guardadas desde hace tiempo. Viene un año muy bueno para ti, un año de muchos cambios, de proyectos, de viajes y te marca también buen momento para empezar a conocer personas, empezar a hacer ejercicio, aprender idiomas, dibujar, cocinar, todo lo que quieras aprender, te sale que puede ser muy, muy buen momento. No te desesperes, las cosas van a empezar a fluir mucho, mucho mejor. Ten cuidado con problemas de las vías respiratorias o con problemas de la piel o que a lo mejor te vaya a picar algún animal o que vayas a tener alguna reacción, algo que comas o que tomes o algún medicamento como problemas de urticaria o de intoxicación. Cuidado con eso. Y te marca también que hay 2 proyectos que te van a ofrecer muy, muy pronto, que van a ser cosas buenas para ti. Hay un dinero que vas a recibir también muy, muy pronto. Buenas noticias, buenas cosas llegan a tu vida y de lo que a lo mejor tú estás esperando, si no se dan las cosas que tú quieras, piensa que viene algo mucho mejor, no te desesperes, pero las cosas van a empezar a fluir mucho, mucho mejor. Y los números son 22, 27 y 4. Y ahora veamos con Escorpio. Escorpio, es momento de dejar atrás la culpa, el miedo, dejar de culpar a las demás personas por cosas que te pasaron en algún momento, ser responsable de tus decisiones, de tus acciones. Hay muchas cosas que vienen buenas para ti. Trabaja mucho la parte del recibimiento, del merecer las cosas que tú quieres, que tu vida no sea un sacrificio y que los demás tampoco se tengan que sacrificar por ti. Tú eres responsable de tu vida, de tus cosas. Trata de tener el control de tu vida, brinca cualquier obstáculo en todo momento y las cosas van a empezar a fluir de la mejor forma. Trabaja con la energía del color verde, el color de la fertilidad para sanar cuerpo, mente y corazón y las cosas van a fluir de la mejor forma. No te desesperes. Trabaja mucho con la energía del gallo que te va a ayudar a despertarte temprano también, pero a trabajar con la energía del sol. Ver que tú también puedes ser exitoso, que no necesitas a nadie a tu alrededor, que te esté dando como esa aceptación y que te está diciendo que vas por buen camino y que las cosas están bien. Tú eres libre de poder hacer las cosas que tú quieres y no necesitas que los demás estén detrás de ti. Entonces trabaja mucho con esa energía, eso te va a ayudar para que las cosas fluyan y se puedan mover. Ah, y Libra, se me faltó decirte, Libra trabaja mucho con la energía de la tortuga porque te va a ayudar a entender que las cosas van paso a paso y no te desesperes. Y Escorpio, tus números son 8, 15 y 47. Sagitario, vienen ahorita cosas buenas para ti, tienes el sol en tu camino, en tu vida, vienen cosas muy importantes, vienen viajes, vas a reencontrarte con personas que son importantes para ti, tu negocio después de estar en una pausa, tus proyectos van a empezar a subir, no te desesperes, solamente fue cierre de ciclo, fue un reajuste de todo lo que estaba pasando. Limpia tu energía porque por ahí se ve que hay personas que están haciendo cosas para que las cosas no fluyan y se estanquen. Entonces date una buena limpiada, ve con alguien que a ti te dé confianza para que muevas esa energía, limpia tu casa, limpia la cama, limpia los espejos para que toda la energía fluya y todo empiece a acomodarse. Hay una persona de tu familia que te va a buscar porque quiere saber de ti y quiere que a lo mejor la ayudes o la apoyes en algún momento. Trata de acercarte a las personas que son importantes para ti y ten cuidado con enemigos ocultos, con chismes,
con personas que nada más están ahí tratando de traicionarte o tratando de ver qué estás haciendo para meterte el pie. Vienen ahorita cosas importantes y antes de que termine febrero, vienen noticias muy buenas para ti, buen momento para el amor, para los amigos y para todo lo que quieras iniciar. Si te quieres cambiar de casa, muy buen momento para cambiarte de casa, cambiar negocios. Si tienes un negocio y quieres expandir tu negocio, te sale que puede ser muy, muy buen momento. Ten cuidado con problemas de las rodillas y la espalda. Y los números son 8, 9 y 3. Ahora veamos con Capricornio. Capricornio, hay un ciclo de una relación que no has cerrado, necesitas cerrar esos ciclos. Ahorita no te sale que sea tan buen momento para el amor. Ahorita lo más importante es que te pongas como prioridad tú, que hagas las cosas que realmente son importantes para ti, que cierres ciclos, que te enfoques en las cosas que tú quieres de aquí en adelante y que hagas que este año, en lugar de que sea un año ordinario, sea un año extraordinario para ti. Que no tengas esa flojera para hacer las cosas, te está faltando motivación para poder lograr las cosas que tú quieres, tienes un poder muy grande, tienes un don para hacer las cosas, nada más necesitas sacarlo, desempolvarlo, empezar a enfocarte en lo que es importante y vas a ver que este año va a ser muy, muy bueno para ti. Trabaja con la energía del halcón para que veas mucho más allá tus objetivos y las cosas que tú quieres, vas a poder lograr muchas de las cosas que quieres. Hay un proyecto que te sale fuera de donde estás tú o de tu país, es algo que va a ser importante para ti y te sale también que vas a tener un viaje en donde te vas a reencontrar con alguna persona o algunas personas que son importantes para ti. Hay una persona en tu familia que está enferma y va a necesitar de ti muy muy pronto, es alguien que tiene problemas del corazón y problemas de la presión. Y ten cuidado también con problemas de riñones, próstata, vías urinarias, tienes la energía muy estancada ahí. Trabaja con la energía de Júpiter en jueves, porque te va a ayudar también a todo lo que tiene que ver con cosas legales, cosas de trabajo, de proyectos y también para la parte económica y el trabajo. Si ahorita no has encontrado trabajo o el trabajo no está muy bien, la energía de Júpiter te va a ayudar muchísimo en todo momento. Y los números son 9, 15 y 36. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, no te guíes por las personas, por los chismes, por las cosas que son importantes, que no son importantes para ti. Enfócate en lo que tú quieres. Vienen ahorita grandes cambios, cosas buenas para ti. Tu negocio va a empezar a crecer. Vienen oportunidades, vienen retos, vienen logros. Enfócate en todo lo que tú quieras. El dinero va a empezar a fluir mucho mejor. Trata de no gastar en cosas que no son importantes y trata de darle la atención y la importancia a las personas que están cerca de ti. Trata de ser agradecido y trata también pues más que de tener compasión por las demás personas, tener un poco de empatía. Trata de devolver un poco al universo y a tu familia, a tus amigos, un poco de lo que ellos te han dado. No seas tan egoísta. Y si tú haces ese tipo de cambios, las cosas van a empezar a fluir. Sana la relación con tu mamá, con tu abuela, todo lo que tiene que ver con la parte femenina, pero como de generaciones atrás. Y eso te va a ayudar mucho. Te sale que ahorita no es buen momento si te quieres embarazar. Si estás embarazada puede ser que tengas como algún problemilla, porque ahí se ve como que hay quistes, mioma poliquístico, hay como algunas bolitas. Entonces trabaja esa parte. Y ten cuidado con problemas de oídos y te sale también problemas de que se te caiga el pelo o algún problema que esté relacionado con la piel. Y los números son 9, 4 y 36. Ahora veamos con Piscis. Piscis, tienes la fuerza para lograr las cosas que tú quieras, necesitas hacer cambios en tu vida. Si quieres ponerte a hacer ejercicio, bailar, empieza a mover tu cuerpo. Si quieres hacer una cirugía estética, te sale que puede ser muy buen momento para que lo hagas. Y hay algo que vas a tener que arreglar relacionado con tu casa, o te vas a tener que cambiar de casa pronto o de negocio, porque puede haber como algunos problemillas con cosas de papeles o cosas de dinero. Ten cuidado también porque veo que puede haber algunos problemas familiares que van relacionados igual con esa casa. Y hay algo también que traes ahí pendiente de tiempo atrás con tu papá. Sana tu corazón, libera toda esa energía para que las cosas fluyan y todo empiece a moverse. Tienes que recuperar esas ganas de vivir y esa fuerza que tú tienes o que tuviste en algún momento. Ahorita no es buen momento si quieres embarazarte, también te marca que te esperes un poco y que empieces a enfocarte como en cerrar todos los ciclos que están ahí del pasado. Si tienes una relación, trabajar mucho más en la relación para que esa relación se fortalezca, porque puede ser que esté llegando a su fin. Si no tienes una relación, entonces ve qué te está faltando para poder tener esa relación y para poder estar mucho más estable. Ahorita vienen cosas buenas para ti, el dinero va a empezar a fluir y hay un proyecto que te van a ofrecer muy, muy pronto. Y todo lo que tenga que ver con temas legales, puede ser que eso se retrase o tengas también cuidado con alguna demanda
o todo lo que tenga que ver con cosas legales. Y te marca también que pongas mucha atención con todo lo que tiene que ver con el fuego, con incendios, con quemaduras, porque por ahí puede haber como algún problema. Y ten cuidado con la columna, la ciática, el coxis, las vértebras, porque por ahí puede haber como algún problemilla, tienes la energía muy, muy estancada ahí. Y pon mucha atención también de todo lo que tenga que ver con mareos, todo lo que tenga que ver con la cabeza. Trabaja mucho también con la energía del color azul, que te va a ayudar también a tener esa calma, esa tranquilidad, esa paz. Lo puedes trabajar el lunes con la energía de la luna y puedes trabajar mucho también con animales del mar, que te ayudan también a fluir, a tener esa tranquilidad y esa paz que tú deseas en este momento. Y los números son 7, 9 y 4. Entonces, bueno, ya saben, todos tenemos muchas cosas que trabajar en estos días. Pongan mucha atención, hay que tratar de ser mejores cada vez. Y de todo lo que yo les dije, vayan anotándolo, porque puede ser que les pase esta semana o a lo mejor en algunos días, y de cada uno va a depender cómo va tomando este mensaje. Chequen su ascendente también, lo pueden buscar en internet, pongan su fecha de nacimiento y les va a aparecer, pongan ascendente gratuito y les van a aparecer lo que van a poner y ahí les va a aparecer su ascendente para que chequen su signo y su ascendente. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.